Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero comenzar invitándoles a que se puedan quedar en la próxima predicación. Al pastor Guillermo le ha revelado una palabra muy importante, muy especial, nuestro Señor, y él estará compartiendo con nosotros una serie de mensajes, al cual le ha titulado Conexiones de Reino. De toda esta serie de mensajes que Dios le ha revelado a nuestro pastor, el mensaje de hoy tiene por título El poder de la revelación. Quédate y suscríbete en nuestros canales. Que Dios te bendiga. En el día de hoy vamos a tocar el tema. Dios ha puesto en mi corazón la necesidad de que cada hijo de Dios, cada hombre, cada mujer, que ha sido redimido por la sangre preciosa del Cordero, que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que hemos recibido una nueva naturaleza divina, y cada uno de nosotros estemos en esa conexión, presten atención, en esa conexión de la revelación de Dios continua en nuestras vidas. El título de la palabra es El poder de la revelación. La revelación es una manifestación de una verdad secreta o oculta. La manifestación de una verdad secreta y oculta que usted tiene que descubrir, que cada uno de nosotros tenemos que abrazar. Como hombres y mujeres espirituales estamos en esa proyección, porque cuando recibamos la revelación, eso nos va a fortalecer, nos va a enriquecer, nos va a afirmar. Y esa fortaleza que vamos a recibir a través de esa conexión de la revelación de Dios, es Dios revelando, mostrando sus verdades. Cada cosa en su momento, en su tiempo, conforme nuestro crecimiento espiritual. Él sabe lo que usted necesita conocer, entender, ver. Él sabe lo que yo necesito. Y que podamos estar en esa conexión donde lo que yo necesito, lo que usted necesita, le está llegando por medio de la revelación. Quiero leer un versículo que encontramos de Deuteronomios 29. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que se cumpla toda la palabra de esta ley. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, son de Dios, pero las reveladas son para nosotros. Qué triste que usted y yo no podamos percatarnos, no podamos darnos cuenta del valor de la revelación. Una verdad que estaba oculta, que estaba secreta, pero que ahora ha venido a ocupar un lugar preeminente en su mente y en su corazón. Es un alimento que está fortaleciendo nuestro hombre interior, que está llevando a cabo una obra necesaria para que su espiritualidad sea genuina y verdadera, y que esté bien establecida y bien afirmada en la verdad eterna de nuestro Dios. Porque usted
está en esa conexión. Dios no hace excepción de personas. A veces nos pensamos que Dios tiene que revelarse solamente a los pastores o a los líderes. ¡Error! Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función. Y dentro de esa función, Dios tiene una administración personal con cada uno de nosotros. Yo tengo una vida espiritual que tengo que procurar tenerla en condiciones, pero usted también tiene una vida espiritual que tiene que velar y tenerla en condiciones. Somos responsables de nuestras realidades presentes. Creo que es sabio preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estoy espiritualmente? ¿Estoy creyendo? ¿Estoy sintiendo el fuego del Espíritu? ¿Tengo anhelo? ¿Tengo deseo apasionado de servir a Dios? Todo eso es legítimo, necesario, importante que usted y yo nos lo preguntemos para percatarnos de nuestra realidad. Y si hay que hacer algo, pues como dice el dicho, no dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Así que si el Espíritu Santo hoy te redarguye, si el Espíritu Santo hoy remueve cosas en tu vida, en tu corazón, mi consejo es que estés dispuesto para que Dios haga la obra. No importa la edad que tienes, no importa los años que llevas en la iglesia, no importa que seas joven, no importa que seas adulto. Lo que importa es la disposición de tu corazón para que haya conexión y recibas hoy la revelación de Dios. La palabra precisa. La luz, el entendimiento, el conocimiento preciso que tú necesitas, que yo necesito. Vamos a mirar algunas claves para vivir en el poder de la revelación. El Señor me hacía ver que hay pasos que tenemos que dar, hay cosas que tenemos que hacer, que tenemos que disponernos y con fe obedecer a Dios. En el libro de Apocalipsis hay algo que merece toda nuestra atención. Apocalipsis 1, versículo 1, dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Claves para vivir en el poder de la revelación. Me atrevo a decir, sin lugar a duda en mi corazón, de que las personas que no reciben la revelación personal de Dios va a tener una crisis espiritual.
o va a vivir en crisis. No va a sentir el fluir, la alegría, la abundancia, la conexión real de Dios revelándose a tu vida, trayendo luz sobre verdades eternas que tú necesitas entender, que tú necesitas recibir, porque eso es lo que va a estar fortaleciendo toda tu estructura, cuerpo, alma y espíritu. Va a ser fortalecidos y establecidos por la conexión de la revelación. No andarás a oscuras, no vivirás ahí pensando qué es lo que tienes que hacer, porque cuando hay revelación, hay una manifestación de la verdad de Dios para tu vida. Dios te muestra el secreto o lo que estaba oculto para que tú veas y veas con claridad y puedas andar con seguridad y moverte con rectitud. Y eso es lo que hace el poder de la revelación. La primera clave para meterse en ese proceso de vivir en el poder de la revelación sería la siguiente. Quiero que usted le dé la importancia que requiere. Lo hemos leído. Bienaventurado, dichoso el que lee. A veces, hermanos, queremos que Dios nos visite, que Dios se muestre, que Dios haga, que Dios nos bendiga, que Dios provea. Queremos muchas cosas, pero no hacemos nada. Cuando la palabra de Dios en todo nos muestra que hay una parte divina, pero hay una parte personal. Cuando la palabra de Dios dice, el que pide, recibe, ahí está la parte que a usted le corresponde de pedir. Ya Dios se encarga de darle lo que usted pide. El que busca, halla. Usted tiene que buscar y Dios ya se encarga de darle lo que usted necesita. El que llama. Entonces, hay siempre esa parte donde usted tiene que moverse, usted tiene que hacer. Y muchas veces estamos esperando que nos caigan las cosas del cielo, como dice ese proverbio, el que el viento observa no sembrará, y el que se queda mirando las nubes no segará. No tenemos porque no estamos accionados. Y necesitamos estar en esa conexión para que haya la revelación. Y una vez que usted recibe la revelación, que la verdad oculta se le ha hecho real delante de sus ojos, usted tiene que moverse. Usted tiene que hacer. Tiene que dar los pasos de fe. Tiene que moverse en obediencia. Y Dios ya se encarga. A veces cuando leemos la palabra, en según qué versículo, nos quedamos un poquito ahí maravillados por la parte que nos entusiasma. Pero no nos paramos a pensar en la parte que nos compromete. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis os será hecho. Nos entusiasma esa parte de que pidamos todo y nos será hecho, pero no nos paramos a pensar en la responsabilidad de que su palabra permanezca en nosotros y nosotros estemos permaneciendo en él. Amén. Es necesario. Bienaventurado el que lee. El primer punto, la primera clave para poder entrar en esa conexión de la revelación. Usted tiene que ser un hombre comprometido, una mujer comprometida en leer cada día la palabra de Dios. Jesús mandaba escudriñarla
Porque nosotros podemos tener una idea, un concepto, equivocarnos. Hay que escudriñarla porque esto es lo que da testimonio de la vida en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tomar esa responsabilidad. ¿Para qué nos fue dado el canon? Porque Dios permitió que hoy tuviéramos esto en nuestras manos. Para tenerlo como decoración en nuestras librerías. O para enriquecernos. Para entrar en la conexión de la revelación, usted tiene que tomar la iniciativa de leer. Meterse en el ambiente donde se inicia los movimientos espirituales. Usted está entrando en obediencia. A veces decimos, es que leo y no entiendo. Sigue leyendo. Es que leo y me quedo igual. Sigue leyendo. Llegará un momento en que usted va a recibir una intervención divina. Algo va a tomar vida delante de usted. Y lo que era un trabajo, una pereza, se va a convertir en un deleite. Y va a aprender a meditar en la palabra de día y de noche. Y va a conectar con la realidad de la verdad. Y no faltará la revelación. Verdades ocultas que usted nunca ni podría imaginarse. Ahora las entiende. Ahora las disfruta. ¿Y todo por qué? Porque usted tomó la responsabilidad de leer este libro santo. Esta palabra eterna. Amén. Josué 8:35 dice la palabra: no hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés, de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Y las mujeres, dice, y de los niños y los extranjeros que moraban entre ellos, y hizo leer. También nos acordamos también cuando Nehemías con Esdras, después de la edificación de los muros, de la reconstrucción de los muros, dice que sacaron el libro y empezaron a leer de mañana temprano, y estaban todos congregados, hombres, mujeres, niños, extranjeros, y dice que lloraban cuando la palabra era leída. Hermanos, tenemos que tomar compromiso. No nos queremos ahí acomodados esperando que nos caigan las bendiciones del cielo. Hay una parte que Dios está esperando que usted haga, que cada uno de nosotros hagamos. Y aquí nos está mandando que leamos la palabra. Bienaventurado el que lee. Número 2 dice: y los que oyen la palabra de esta profecía. Necesitamos leer y necesitamos escuchar. Es poner todos nuestros sentidos a la disposición del movimiento de Dios para alcanzar esa firmeza espiritual, esa estabilidad, ese equilibrio espiritual. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos muestra. Usted nunca va a poder tener esa conexión de revelación si usted no se ejercita antes. Un soldado no va a poder salir a la guerra y poder afrontar las situaciones difíciles si antes no está preparado, no se ha ejercitado, no ha aprendido las artes de la guerra. Un atleta de la misma manera no va a poder competir
si no está preparado, si no está en condiciones de poder correr la carrera. Y muchas veces queremos, pero no podemos. ¿Por qué? No estamos atendiendo lo que Dios nos habla como principios, donde vamos a entrar en conexión con la realidad de Dios, y Dios se va a glorificar, se va a manifestar, y aquellas verdades que hoy no conocemos saldrán a la luz, y conoceremos cosas tan necesarias, tan importantes para nuestra estabilidad espiritual, para no andar ahí con fantasía, ni con fábula, ni con cuentos espiritualistas, para no andar fingiendo, cayendo en la trampa de la hipocresía, sino gente que en esencia son hombres y mujeres espirituales con estabilidad, firmeza, hablan cuando tienen que hablar, calla cuando tienen que callar, aconsejan con consejo de parte de Dios, hablan la verdad de Dios y hay fruto, porque hay una conexión de la verdad de Dios y llega la revelación para todas las circunstancias de la vida que estamos atravesando. Los que oyen la palabra de esta profecía, necesitamos oídos sensibles, oídos que no se cansen de oír la voz de Dios. Necesitamos oídos que se abran plena y completamente para que venga todo aquello que viene de parte de nuestro Dios. Romanos 10, 17 dice así, que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Todo está interrelacionado y todo nos une para que haya esa conexión de reino, donde nuestro Dios esté derramando sobre nosotros su verdad eterna sin ningún problema, sin ningún tropiezo, porque usted está despierto, usted está anhelando, usted está leyendo, está estudiando, se está deleitando con la palabra de Dios, está con sus oídos bien abiertos, está un oído sensible para oír la voz de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, aun cuando un niño le hable de parte de Dios, que usted pueda discernir: Dios me ha hablado. Amén. Número 3, la siguiente clave: y guardan las cosas en ella escritas. Nosotros tenemos que leer, estudiar, escudriñar, escuchar, meternos en esa dinámica de vida y también tener buen depósito. Tenemos que guardar la palabra para no pecar fácilmente contra el Señor. Que siempre haya una palabra de vida y poderosa para confrontar las realidades que se están presentando, sea cual sea. En un momento determinado, aún por la prueba más grande, aún por la tentación más grande. ¿Se acuerda de Jesús cuando fue tentado después de los 40 días y noches sin probar bocado? Viene Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y usted sabe la respuesta, pero sabe, esa respuesta viene de la palabra guardada, del depósito, de la esencia, del verbo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importantísimo. Proverbios 4:20, este versículo a mí siempre me ha encantado. Dice: hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón,
porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Guárdala. El que lee, el que oye, el que guarda, es el ejercicio que cada hijo de Dios, esto nutre, enriquece, fortalece nuestras vidas espirituales. Estamos en condiciones de estar en conexión, y cuando estamos en conexión viene la revelación. Amén. Y para terminar, otra parte que sumamos al ejercicio, dice, escribe las cosas que has visto. Dice, y las que son y las que han de ser después de estas. El que lee, el que oye, el que guarda. Y ahora nos manda escribir. ¿Sabe una cosa? Si Moisés no hubiera escrito aquello que Dios le revelaba, que Dios le mostraba, no tendríamos el Pentateuco. Qué tristeza perdernos. Yo diría una de las mejores partes de la historia del pueblo de Israel. Pero se escribió. Yo meditando en esto, me vino a la mente. Yo tengo los cajones tanto en casa como aquí en el despacho, lleno de bosquejos de todos los años que he compartido palabra. Y hay veces que dando un repaso a estos bosquejos, te viene a la mente y te viene al corazón cosas muy puntuales, cosas que ya nunca más me hubiese podido acordar, pero por poder leerlo. ¿Sabe por qué? Porque en su día lo escribí. Ahora vamos a tener un problema con el tema de las tablets, ¿verdad? Pero bueno, todo queda ahí también archivado. Lo malo es cuando tengamos un fallo técnico y se nos borre todo. Ahí los papeles no se borran, ¿verdad? Sí, haremos algo de seguridad. Pero dice la palabra, escribe las cosas que has visto y las que son. Hablando de un presente. Yo creo que usted tiene una tarea de escribir en las tablas de su corazón algo importante que Dios quiere hacer hoy en su vida. Escribir nos ayuda a tenerlo ahí presente y que no nos olvidemos fácilmente. Dice, las que son, hablando del presente, y las que han de ser después de esta, hablando de un futuro. Cuando estamos en esa conexión de la revelación, de esas palabras que en un momento determinado son desconocidas porque es como un secreto, algo oculto. Pero cuando viene la revelación, mire, todo esto que estoy hablando viene un poquito con todo lo que estoy experimentando, estoy viviendo, ¿no? Hay momentos donde uno se da cuenta de que Dios quita como una cortina delante de tus ojos. Y lo que hasta ahora no podías ver, ahora lo ves. Lo que hasta ahora no podías entender, ahora lo entiendes. Y entras en otra dimensión de comprensión. Pero eso pertenece ¿a qué? A que estás en la conexión. Y cuando estás conectado, entonces viene la revelación. Y esas verdades ocultas se abren delante de ti. Y puedes ver con claridad lo que en otro tiempo no se podía ver. Forma parte de nuestro crecimiento espiritual.
Las que son, hablando del presente, dice Deuteronomio 6:9, dice: estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos cosas que refrescar, mover. Hablamos del primer pacto como si cosas que ya hoy no tienen utilidad en el nuevo pacto, pero el primer pacto fue lo que nos llevó a la realidad del nuevo pacto. Pero no podemos olvidar lo que se enseñó en el primer pacto, porque está interrelacionado con la verdad de este segundo pacto. Y tenemos que leer tanto el primer pacto como en el segundo, tanto en las distintas dispensaciones del Antiguo Testamento como en la dispensación que nos ha tocado vivir, porque la gracia de Dios va a ser mucho más completa cuando usted entienda lo que era la sombra que fue anunciado para darnos luz a aquello que se ha hecho realidad hoy en este tiempo real delante de nuestros ojos, ¿verdad? Cuando Dios daba una palabra profética y pasaban tantos años, Dios anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como también anunció la muerte de nuestro Señor Jesucristo de una manera puntual. Pero eran 700 o 600 años antes de que sucediera. Y la gente se perdía en el tiempo. Y a la hora de entender lo que estaba sucediendo era difícil. ¿Sabe por qué? Porque faltaba algo sumamente importante que ahora en esta dispensación usted y yo tenemos el gran placer y la gran dicha de obtenerla, porque eso es parte del movimiento del Espíritu de Dios, y la revelación viene por el Espíritu. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 y 10, dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, puntualizando ese momento donde hay una manifestación especial de parte de Dios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con autoridad dice esta palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu con mayúscula todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su firmeza espiritual? ¿Cómo está su estabilidad, su equilibrio espiritual? Todos nosotros tenemos que preguntarnos esto. Meditar la importancia de ello. Nunca vamos a disfrutar lo que no anhelamos, lo que no buscamos, lo que no pedimos fervorosamente.